Shalom, soy Alfredo Levin, el canal ya sabéis, Alfredo Levin, Israel, y estamos en el día 27, desde aquella fecha, la recordamos, aquel terrible sábado que le llamamos Sábado Negro, 7 de octubre, ya llevamos 27 días, mañana es viernes, ya está 4 semanas, y vamos a entender que tratamos de manejar este programa de una manera categórica, recta, directa, dejando los puntos principales del día y le sumamos algunos elementos que son muy particulares. Ya habréis visto que en el titular yo he puesto Rusia y algo que se llama la Fuerza Wagner. Vamos a dejar esto para el final, mientras tanto vamos a los encabezados que son característicos. El número 1 es que nuestros refugiados, ya sabéis, están en el Mar Muerto, están en Eilat, incluso gente del norte del país también se ha desplazado y la tenemos un poquito más segura. En lo que refiere al ataque israelí sobre la Franja de Gaza, ya sabéis que la incursión ha comenzado hace ya 5 días y está funcionando con mucho cuidado. A cada edificio que se va a destruir se le avisa a la gente que salga, que tengan mucho cuidado porque va a pasar X tiempo. En el día de ayer incluso he visto un poquito más de detalle. Ya sabéis que yo no manejo imágenes, pero sí las transmito. Se lanzan tipos de gases lacrimógenos, gases de todo tipo para que la gente entienda, ahí viene el ataque, vámonos de aquí. Así que una vez que está aclarado esto, se destruye el lugar y justamente hoy Gantz, exministro de Defensa, o es Gallant, no me acuerdo quién de los dos, hacía un comentario que tenemos una respuesta revolucionaria para solucionar el tema de los túneles, que ya sabéis no están a pocos metros, estamos hablando de 20, 30, 40 metros de profundidad, y que ya están encontrando soluciones. Lamentablemente, algunos de nuestros soldados están cayendo muertos y heridos. Ya tenemos 336 bajas en lo que refiere a nuestros soldados, 242 secuestrados, que ya vamos a hablar de ellos dentro de poco. Mientras tanto, entendamos que los movimientos van para distintos campos de refugiados, distintas actividades. La intención es llegar hasta la parte central, que es Gaza, estarlos sitiando, donde la mayoría de las fuerzas del Hamas están seguramente recogidas en ese lugar. En lo que refiere a esta palabra que yo dije de los refugiados, ¿sabéis lo que es la publicidad que están haciendo los miembros del Hamas, terroristas, genocidas del Hamas? Pues están jugando con los sentimientos del país, están jugando con los sentimientos de los secuestrados. Ya sabéis que no se le permitió a la Cruz Roja, que Israel pidió, que la Cruz Roja cuando menos mire si están vivos, si están muertos, en qué condiciones están, si se les da la medicina a algunos que precisan. Estamos hablando de 10 niños que son menores de 5 años, estamos hablando de 18 personas mayores de 75 años. Ya sabemos que es toda una salvajada, pero cuando menos saber algún detalle más. Y no se les ha permitido. ¿Pero qué están haciendo estos señores del Hamas? Pues le mandan cartas, porque tienen los datos de los secuestrados. Entonces le piden, a partir de los teléfonos, a partir de los datos, le piden comunicarse con las familias y les escriben una cartita a las familias. Entiendan que si ustedes liberan a los 6,000 prisioneros que nosotros tenemos, que están prisioneros en Israel, a cambio nosotros los liberaríamos. Están haciendo un juego psicológico con las familias de los secuestrados que están altamente sensibilizados. Piensen en 27 días, qué es ponerse en los zapatos de ellos y entender, yo no sé si todavía están vivos o no, y si los van a matar al final de cuentas o qué. Así que tenemos derecho a pensar en todo. Gente que puedo decapitar, cortar fetos, bebés, quemar personas vivas y demás, son capaces de todo. Hablemoslo claramente.
En otro orden de cosas, y mientras estamos hablando de lo que refiere a la Franja de Gaza, ayer ya sabéis que se habría abierto las puertas de Rafah, la parte sur, donde hay comunicación con el país vecino de Egipto. Y en esta comunicación con el país vecino de Egipto han salido 80 y tantas ambulancias para llevar enfermos que son de seriedad y que tienen que ser tratados de una manera muy particular. Y además se permitía la salida. Ayer salían algo así como 364 y hoy siguieron saliendo aquellos que tenían documentación extranjera, que muchos son reporteros o de servicios de asistencia o lo que no fuere. Se les permitió salir por Rafah, con la supervisión de Egipto y, lógicamente, de Israel, marcando uno por uno quién es el que va a salir. Así que con respecto al tema de la Franja de Gaza, creo que tenemos más o menos visualizado. Las palabras del primer ministro fueron: esto sigue hasta las últimas consecuencias. Las palabras que le preguntaron al vocero, portavoz, me corregían la palabra portavoz, de Israel, le preguntaban qué había con respecto a este asunto de los secuestrados o de un cese de fuego. Y él respondió: cese de fuego, pues no está puesto en la mesa de conversaciones siquiera, para que les quede claro. En lo que refiere a otro orden de cosas, y sabiendo cómo nosotros nos manejamos, estamos hablando también de la parte norte del país, donde la parte norte del país, ya recuerdan, allá arriba, el sur del Líbano, y las tropas que están allí son las del Hezbollah, que decíamos que el Hezbollah es dependiente de Irán a través de Siria y tratando Irán de mandarle fuerzas o armamento o elementos a través de Siria para reforzar el Hezbollah. Pero Irán no quiere entrar en una guerra. ¿Recuerdan esto? Irán no tiene intención de hacer una gran guerra porque esto llevaría a terribles consecuencias. Ya sabéis, intervendría Estados Unidos, intervendría el mundo. Y no están dispuestos Irán a esto. Por lo tanto, tiene ciudadanos de segunda, que son los árabes chiitas, Hamas y otros, que hacen estas incursiones. Pero ahí viene una novedad que la conversamos después, porque recuerden que detrás y en Siria también está en algún lugar Rusia. Hablamos dentro de poquito. Mientras tanto, seguimos entendiendo que la propia Siria ha tenido ciertos enfrentamientos con Israel y ha tenido algunos lanzamientos de misiles, y también Israel está defendiendo esta frontera. En lo que refiere al Hezbollah, ha tenido ataques un poquito más fuertes, y cuando me refiero a ataques un poquito más fuertes, han lanzado misiles y luchas y ataques directos, y ha habido hasta heridos en la ciudad de Kiryat Shmona. Kiryat Shmona es una gran ciudad, como tal es la mayor que hay en el norte del país, próximo a la frontera con el Líbano. También han atacado en la parte occidental y en la parte oriental. En las dos partes nortes del Líbano, en los dos frentes están habiendo lanzamientos e intención de incursiones. Así que tenemos el tema de la Franja de Gaza, ya lo tenemos visualizado. Y que decimos una vez más: Hamás no es Palestina y Palestina no es Hamás. Muchos palestinos han votado por el Hamás y muchos palestinos están a favor del Hamás, pero lo que hay que destruir es la falange terrorista del Hamás y no la tendencia ideológica del Hamás o de aquellas personas que están a favor del Hamás. Entendámoslo esto como la gran diferencia, ya que en el mundo están los anti-judíos, los anti-Israel, los pro-Palestina, pero no están entendiendo que los pro-Palestina están yendo en contra de sus propios principios, ya que el Hamás está colocando como cuerpos vivos y de defensas, de escudos humanos, a los propios palestinos,
que han hecho las masacres que se puedan imaginar, que Europa, Suiza, finalmente, y muchos otros están reconociendo y declarando oficialmente terrorismo al Hamas. Finalmente. Esto se hacía esperar, pero ya está habiendo respuestas. El mundo tiene que entender las barbaries que han hecho estas gentes. Así que por favor, vamos a seguir adelante y vamos a entender que el mundo tiene que entender lo que sucede y se pide ayuda al mundo. Y hay movimientos antijudíos en distintos países, también en mi querida Argentina y en Chile, y demás está decir en Colombia y Bolivia y en países europeos también. Así que tenerlo en cuenta, por favor, que esto ya empieza a ser un problema de características internacionales. Y el problema lo están canalizando para pro-Palestina, pero en definitiva es contra Israel, contra el judaísmo. Y tú dices, pero Alfredo, decidite, ¿contra el judaísmo o contra Israel? Pues Israel es un estado sionista, es estado del pueblo judío. Así que van tomados de la mano, no lo quieras separar, porque no hay manera de separarlo. Si bien tenemos 2,5 millones de no judíos en Israel, pero el país, el pueblo, el estado es consecuencia de millones de historias que la hemos visto, que las hemos entendido. Así que por favor, no seamos ingenuos y entendamos, Israel es estado del pueblo judío, es estar en contra de los judíos igual. Aunque digas, no, yo estoy en contra de Israel, no de los judíos. Pues lo estás escondiendo porque más o menos van tomados de la mano. En lo que refiere al asunto de ayer, anteayer, que hablábamos del Yemen, pues no ha habido otras respuestas. Ellos dicen que van a hacer un gran ataque, independiente, y hablando de ataque, va a haber, no sé si hoy o mañana, el gran discurso de Nasrallah. Gran discurso como dando, quién sabe, luz verde a el último de los problemas que yo siempre lo estoy dejando, no para el final, pero sí como tema característico, Judea y Samaria. Aquella región que la llamábamos de Cisjordania, toda esa área, y que pertenece al Estado de Israel y que ha entregado tierras y que tierras son de Palestina, pues hay muchísimos temas por detrás y hay muchos pro Hamas. Y se han encontrado y se han tomado prisioneros más de 150, incluso en Jerusalén, querida Jerusalén. En el día de hoy se han encontrado 2 que estaban preparando un súper atentado terrorista que vienen respaldados por el Yihad Islámico Palestino. O sea que también no tenemos que olvidar el Yihad Islámico Palestino. Y ya sabéis, ya hablamos de todo y nos queda un elemento más. Por cierto, también hubo otro atentado terrorista en el día de hoy, un disparo, y mataron a un ciudadano israelí en una ruta cuando iba dirigiendo su auto. Desde ya que hay enfrentamientos ahí en Siquem, en Jenin, en Hebrón y en varios otros lugares, inclusive en Jerusalén. Esperemos que nuestro gobierno, nuestro ejército, nuestra policía, nuestros guardafronteras y el pueblo pueda colaborar para detener atentados de este tipo. Y esperemos que estas palabras de Nasrallah no sean una mecha que encienda una nueva situación. El último punto, que lo he dejado último, pero no es más o menos importante, es una nueva pieza que aparece en nuestro juego de ajedrez. Estábamos jugando con todas las piezas, ya sabíamos que estaban todas las piezas, y nos traen una de afuera. Esta pieza de afuera es esta pieza que le he colocado el nombre de la Fuerza Wagner. Si ustedes recuerdan, el nombre Wagner es muy reconocido en la época de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver esto con Rusia? Pues en definitiva, nada y todo. Así que partamos de cero, partamos de la premisa que en el año 1990 cayó la Unión Soviética y demás, pasa a ser Rusia. Recordamos todo esto. Una vez que recordamos, años después, estará apareciendo Putin. Putin, que era muy amigo de alguien que vendía sandwichitos en la calle,
y que después se hizo un poquito más rico, hizo un restaurante que visitaba a Putin, y parezco una de estas organizaciones que hacen chismes, ¿no? Eh, y se hicieron más amigos. Esto es una historia. El amigo que se hicieron, me he anotado el nombre porque el nombre está un poquito difícil, es Evgeny Prigozhin. Evgeny Prigozhin, un oligarca, un multimillonario. Pero dejémoslo de lado, este ha empezado por allí. Por otro lado, había muchos del ejército ruso que no era gran cosa, claro, la Unión Soviética era una cosa, Rusia en definitiva mucho menor, y no tenían mucho ejército, pero fueron incorporando y necesitaban de unas fuerzas complementarias. Estas fuerzas complementarias vendrán a seguir a un otro llamado Dmitry Utkin, que es reconocido luego por su tendencia pro-nazista, pro-mentalidad nazista, entonces se le llamó Wagner por esta mentalidad. Este Wagner empezó a organizar con otros un ejército de lo que nosotros hoy llamaríamos mercenarios, colaboradores, empresa privada de protección, llámale como quieras, que empezó a ofrecer sus servicios no solo al Kremlin, sino también a situaciones como Libia o la actual situación que existe terriblemente en Mali, donde hay fuerzas y los de Mali están pidiendo asistencia de Rusia y Rusia no está, pero sí están. Este ejército, que le llamaremos la Fuerza Wagner o el Grupo Wagner, y este Grupo Wagner no era conocido mentalmente o en las líneas generales, sino que sabían que el ejército ruso tenía unos colaboradores. Pero se hicieron evidentes con el asunto en Crimea y después se fue abriendo desde ya todo esto fue tomando mucha más fuerza, mucho más color, cuando aparecían estos señores vestidos de soldados, pero que no llevaban la banderita rusa, y en Donbass y después más tarde todo el asunto de esto que comenzó luego del 2014 con Crimea y años después, que le vamos a ver unos años posteriores cuando aparezca toda esta situación hace unos añitos atrás en Ucrania, con el dominio, con la lucha. Lógicamente, estos soldados o mercenarios que le llamamos el Grupo Wagner va a estar también incorporándose no solo a los ejércitos, sino yendo de avanzada. Y como estuvo dentro de Ucrania, lógicamente perdieron muchas de las fuerzas. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Pues, ¿qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver, ya que en el día de ayer se empezó a tener conversaciones que el Hezbollah iba a recibir un armamento especial. Antitanques, antimisiles. ¿Y de dónde aparece todo este armamento? Pues este armamento aparece con este oligarca que lentamente, ¿se acuerdan el nombre? Evgeny, no sé cuánto. Pues este Evgeny empezó a manejar capitales, lógicamente su guardia de seguridad estaba con estos miembros del Wagner, hizo edificios para la organización Wagner, le hizo ganar dinerillo ya que los mandaba a cuidar las minas de oro y ellos sacarían su tajada, también en Libia y también en otros lados. Lógicamente el asunto del petróleo está incluido en el precio, hasta les diría que puede llegar hasta lugares más lejanos. Pero, hete aquí, que este armamento que va a llegar no es de Irán, síganme, no es de Rusia, es de una compañía privada, entre comillas, lógicamente, porque no es privada, y todos somos evidentemente visuales, a la hora de entender que Rusia está utilizando estos elementos para hacer los chanchullos, para hacer el trabajo sucio.
Pero como no estén con la bandera de Rusia, no será Rusia la responsable. Entonces, ¿quién está mandando el armamento? Pues no es Rusia, no es Irán, sino que será este grupo Wagner que está escondidito detrás de la bandera rusa y del señor Putin, que también está teniendo encuentros con Mr. Nasrallah y otros candidatos. Les recuerdo que estas brigadas también estuvieron luchando con el asunto del gobierno en contra de los miembros de la resistencia años atrás, cuando estábamos hablando del problema de Siria, que seguramente lo deben recordar. Pues bien, ya habéis entendido. Si estas gentes del Hezbollah reciben este armamento, que por detrás está Rusia, está involucrándose, e inteligencia israelí e inteligencia americana no son tontos, entienden que ya está jugándose una carta nueva que tiene que ver con Rusia. Creo que he abierto este panorama. Hay un amigo que dice que la juego de abanico, porque juego para todos lados, trato de manejar todos los elementos para que conozcan todas las alternativas, las situaciones, que qué es lo que va a pasar, pues ya sabéis, ya he comentado suficiente, el gobierno ha comentado suficiente, ha marcado categóricamente su postura, no hablamos de política, ahora estamos en guerra. Y si estamos en guerra es para defender lo nuestro. Y si es para defender lo nuestro, es a veces como en las películas y en los duelos, es o ellos o nosotros, la existencia. Y no es la existencia de Palestina, una vez más, es la existencia o la no existencia, perdón, del Hamas. Queremos la existencia de Palestina, tenemos muchos de Palestina, están en Judea, están en Samaria, no se cierren solamente al asunto de la Franja de Gaza y entiendan que hay un operativo, dos objetivos: recuperar a los secuestrados y acabar de una vez por todas con esto que es una organización terrible, terrorista, despiadada, peor que el ISIS, y se llama el Hamas, y qué bueno que muchos lo estén reconociendo. Así que solo nos resta decir que Am Israel Hay. Solo nos queda decir que el pueblo de Israel está vivo. Hemos pasado al faraón, pasaremos también en esto. Hemos pasado muchas guerras, pasaremos también esto. No me resta más que recordar que Dios está jugando para nuestro team y desde los orígenes, y que no podemos cuestionar la logística de Dios, y que no podemos cuestionar que Dios nos ha elegido como pueblo. Entonces, contra Israel es contra el judaísmo. Los dos van de la mano. Así que, cristianos, si no existe Israel, no tenéis vuelta del Mesías, porque esos musulmanes no van a querer saber de nada con todo esto. Esos fanáticos van a estar matando a quien sea y a quien no sea. Y tenemos que eliminar, tenemos que acabar con este flagelo. Así que no me resta más que decirles que Beyahad Nenatzeach, Yahad, juntos Nenatzeach, vamos a vencer. Les pido, les recuerdo y una vez más, como dicen todos los youtubers, y me he convertido en usar la palabra de youtuber, me han convencido que coloque allí abajo la palabra unirse. Lo he colocado con cifras muy bajitas porque creo que lo poquito de mucho siempre es mucho, y si cada uno hace una pequeña contribución, esto va a ayudar a estos tiempos donde de guía seguramente no estaré trabajando. También por si alguien quiere hacer una oferta de manera generosa o única, puede hacerlo a través de PayPal, que lo va a encontrar también abajo de mi imagen en el vínculo. Así que compartan el video, suscríbanse y denle like, y que tengamos mañana un Shabbat Shalom, un sábado de paz. Y que las palabras de Nasrallah, que va a alargar entre hoy y mañana, no sean trascendentes y que no levanten una mecha de pólvora que puede explotar en estos días. Así que, shalom para todos y muchas gracias por compartir.